El día de hoy vamos a hablar acerca de la escala de Apgar, fundada por la doctora Virginia Apgar. ¿Y qué nos va a evaluar esta escala de Apgar? A grandes rasgos nos va a evaluar 5 aspectos en los recién nacidos para poder estandarizar y prevenir futuras complicaciones. Entonces, es un método de valoración del recién nacido que se funda alrededor de los años de 1952, 1953, el cual es desarrollado por la doctora Virginia Apgar, como ya se había comentado, una especialista en anestesiología. Y esta persona, ¿qué era lo que buscaba? Bueno, buscaba detectar posibles deformaciones y enfermedades en los neonatos, evaluando 5 aspectos para reducir la morbimortalidad perinatal que se presentaba en su época. Entonces, la finalidad pues era evaluar de una manera rápida al momento del nacimiento el estado clínico de los recién nacidos, estableciendo las condiciones de este al nacimiento y las repercusiones que tuvieran posterior a que se realizaran los manejos obstétrico, anestésico y de pediatría durante las medidas de reanimación que iba a requerir cada neonato. Para esto vamos a observar que el recuadro inferior que tenemos de este lado nos va a hablar acerca de un extracto del artículo original de la doctora Virginia, el cual publica al momento de lanzar este nuevo método. Y nos habla acerca de que el propósito que ella buscaba en ese método era establecer una clasificación o graduación simple y clara de los recién nacidos. Entonces, aquí vamos a tener la imagen con el apellido de la doctora, que van a estar distribuidos los diferentes aspectos que se evaluaba. Pero ¿cómo se llegó a usar esta técnica mnemotécnica, como si le pudiéramos llamar de esa manera? Bueno, pues fue hasta el año de 1962, casi 10 años después de haberse fundado este nuevo método, en el cual, gracias a un pediatra llamado Joseph y a sus residentes en el Centro Médico de la Universidad de Colorado, modificaron el orden y la redacción de estos 5 puntos dentro de la puntuación de Apgar para lograr que los médicos y estudiantes pudieran memorizarlo de una mejor manera y aplicarlo, por ende, de una manera satisfactoria. Entonces, esta regla resultó ser un dispositivo pues muy útil para todos los estudiantes y médicos debido a que era algo nuevo en su época, y esto fue comunicado a la doctora Apgar, a la cual le encantó la idea y claramente pues la dejó. Se estableció de esta manera esta técnica. Y bueno, estamos hablando de que la A de Apgar nos va a hablar acerca de la actividad o tono muscular que tenga el recién nacido. El pulso nos va a estar evaluando la frecuencia cardíaca, los reflejos o la irritabilidad refleja se van a ver manifestados de acuerdo a las gesticulaciones que vaya a tener el recién nacido. Por otro lado, la apariencia nos estaría hablando del color de la piel. Y por último, el esfuerzo respiratorio se va a evaluar también. Entonces, aquí vamos a tener 2 instituciones, las cuales se encargaron de estudiar y analizar esta valoración de Apgar y emitieron diferentes comentarios acerca de cada uno de los puntos que éste evalúa. Por un lado, la Academia Americana de Pediatría y por otro lado, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia refirieron que esta puntuación servía para conocer la etapa de transición de ser un feto a ser un neonato y ver cómo se había desarrollado durante esta transición el individuo. Ahora, a cada parámetro en esta escala, originalmente y actualmente, se le asignan 2 puntos como característica de que pudiera ser, si podemos llamarlo de alguna manera, la mejor situación que el neonato puede presentar. Y bueno, el 0 es cuando está ausente o es la respuesta más baja que se puede llegar a presentar. Ahora, sumando las 5 puntuaciones se obtiene un resultado del test, es decir, yo puedo sumar 5 puntuaciones que me hayan dado 2 y la calificación esperada cuando nos arroja un 10 es que el producto está en condiciones óptimas. Entonces, viendo que evalúa la frecuencia cardíaca, como ya se había comentado, el esfuerzo respiratorio, el tono muscular, la irritabilidad refleja y el color, es importante que conozcamos también qué factores nos afectan ante esta escala y cuáles son las condiciones ante las que podemos decir que no estamos evaluando de una manera correcta o que no se puede evaluar debido a las condiciones
de una manera correcta o estandarizada a estos individuos? Bueno, al igual que lo anterior que se había mediante la Academia Americana de Pediatría y el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, habían evaluado la valoración de APGAR, también recomendaron algunas series de datos importantes para que los médicos pudieran ampliar aún más esta aplicación de la escala. Entonces, recomiendan que ante la presencia de un puntaje bajo, debe investigarse si en el caso de alguno de los dos, ya sea de la madre o del producto, existen alguna serie de antecedentes que pudieran estar afectando esta escala, como lo pudieran ser una edad gestacional alta o baja en la madre, una madre con depresión anestésica, el uso de drogas maternas, un trauma obstétrico, la sepsis materna, prematurez en el individuo y anomalías congénitas como cardíacas, malformaciones neurológicas, entre otras que pudieran estar afectando los valores que se arrojan durante la escala de APGAR. Entonces, es importante también mencionar que esta valoración se va a hacer normalmente dentro del minuto 1 y el minuto 5 al nacer. Pero es importante que se tenga en cuenta también que puede existir lo que se conoce como APGAR extendido, del cual estaremos hablando más adelante. Entonces, la valoración al minuto del nacimiento nos va a ser útil para determinar o no si existe presencia de asfixia neonatal, además de evaluar el nivel de tolerancia del recién nacido al proceso del nacimiento como tal y su posible sufrimiento. Entonces, aquí es importante mencionar que en esta valoración al minuto y al 5 minutos puede haber cambios del puntaje que se arroje. Y cuando la puntuación entre el minuto 1 y el minuto 5 aumenta, quiere decir que es un índice útil de respuesta a la reanimación. En otras palabras, el neonato está teniendo una buena respuesta ante las maniobras que se le están efectuando. De este lado tenemos que conocer que si el individuo arroja una calificación de APGAR entre 7 y 10 al primer minuto, se le llevará a un manejo subsecuente en la sala de expulsión, en la cual se van a llevar una serie de medidas como un aseo ocular con eritromicina, tetraciclina o cloranfenicol oftálmico, aplicando 2 gotas en cada ojo a dosis única, esto para la prevención de infecciones bacterianas en los ojos, la aplicación intramuscular a dosis única de vitamina K, en medida de prevención para sangrado grave, la utilización de una sonda gástrica que verifique la permeabilidad esofágica. La permeabilidad rectal se va a verificar mediante un termómetro, la antropometría del producto y la identificación posterior. Ahora, una puntuación menor a 6 al primer minuto de vida implica la necesidad de maniobras de reanimación enérgicas. Entonces, pasemos a la valoración a los 5 minutos de vida, la cual va a determinar, como aquí lo dice, la efectividad de las medidas de reanimación realizadas entre estos minutos, establece el riesgo de secuelas a futuro y evalúa el nivel de adaptabilidad y capacidad de recuperación del individuo al medio ambiente al que está ingresando, junto con su capacidad de poder recuperarse después de todo este trauma. Entonces, si existe la persistencia de un puntaje igual o menor a 3 en los 5 minutos posteriores a la primera evaluación, es importante que se considere un factor de riesgo para que nuestro neonato pueda llegar a presentar asfixia, independientemente de todos los factores que tenga, como si es un prematuro o si la madre tuvo una edad gestacional no adecuada para el nacimiento del producto. Entonces, esto también nos va a condicionar a que el neonato esté predispuesto a una mayor mortalidad y sugiere la posibilidad de que existan secuelas neurológicas a futuro. Entonces, como ya les había comentado, también existe un APGAR extendido, el cual puede estar realizándose a los 10 minutos o a los 20 minutos de vida. Y bueno, también hay reglas que sugieren que si el puntaje de APGAR es menor de 7 a los 5 minutos, hay un programa de reanimación neonatal, el cual establece que la evaluación se debe repetir cada 5 minutos hasta 20 minutos. Es por eso que aquí tenemos una tabla. A partir de los 5 minutos, cada 5 minutos se va repitiendo hasta los 20 minutos.
para describir a estos niños de una manera mejor o más correcta y proporcionar una documentación precisa para tener un APGAR ampliado. Esto es a lo que se conoce como un APGAR ampliado o extendido, al igual que lo que pasa en los 10 minutos. Entonces, vamos a hablar ya de cada uno de los parámetros a medir, que realmente son muy sencillos y la tabla resume muy bien la información. Entonces, hablando en la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca se va a calificar con 2 cuando sea mayor de 100 y menor de 160 por minuto. Si existiera una bradicardia, es decir, menor de 100 latidos por minuto, el pronóstico del paciente va a ser grave y se van a requerir en este momento maniobras de reanimación. Y cuando empeora a pesar del oxígeno, amerita una intubación endotraqueal. Si no hubiera frecuencia cardíaca, se le asignaría el valor de 0. Entonces, ahora, el esfuerzo respiratorio. El esfuerzo respiratorio va a obtener una puntuación de 2 si el llanto es fuerte o regular y de forma espontánea. Si el llanto es irregular, se le puntúa con 1, además de ser débil y lento. Y por último, si está ausente, pues se le coloca un 0. Ahora, la irritabilidad refleja, también llamada la respuesta de mueca o las gesticulaciones, evalúa la respuesta a la estimulación y se manifiesta en el momento de las maniobras de aspiración de las vías aéreas superiores, y la puntuación puede ser de 2 cuando el llanto es vigoroso, existen estornudos o tos. Y bueno, si es de 1, si tenemos un llanto débil y algunos movimientos leves, únicamente gesticulación. Y 0 cuando está ausente. Ahora, la coloración. La coloración aquí nos está hablando de que recibirá una puntuación de 2 si el paciente se encuentra completamente sonrosado, de 1 si se presenta acrocianosis, es decir, cianosis distal únicamente en manos y pies y todo lo demás, el cuerpo va a estar sonrosado, y de 0 cuando presenta una cianosis o palidez general. Entonces, ya por último, vamos a tener el tono muscular. Este tono muscular obtiene una puntuación de 2 si la flexión es completa, es decir, generalizada, y hay movimientos activos o vigorosos. Entonces tenemos que cuando se le puntúa con un 1 es cuando existe una ligera flexión o hipotonía de las extremidades, y con 0 si existe flacidez. Tal vez sea un poco difícil de recordar y es por esto que también se emplean escalas de Apgar con dibujos para poder evaluar también de una manera correcta la capacidad del individuo para responder a nuestro medio ambiente. Y volvemos a hablar, esto era lo que les comentaba de la acrocianosis, que es la cianosis en las extremidades distales, tanto en manos como pies. Esta es una cianosis generalizada y esto es un cuerpo sonrosado. En el pulso, como habíamos comentado, se le da una puntuación de 2 cuando hay una frecuencia cardíaca mayor a 100, pero menor a 160. De este lado hay bradicardia y de este lado pues no hay pulso. En los gestos, cuando existe llanto, tos y estornudo, que como ya habíamos comentado, esta irritabilidad refleja va a evaluar la respuesta a la estimulación cuando se están realizando las maniobras de aspiración. Cuando hay una mueca y un llanto débil se le coloca un 1 y cuando no hay respuesta, pues un 0. Dentro de la actividad, igual como ya habíamos comentado, la flexión completa y vigorosa con movimientos activos como este bebé que se ve aquí, eh, amerita un 2. Cuando se le da una puntuación de 1 es cuando los movimientos son débiles o existe una flexión leve con hipotonía, y cuando hay completa flacidez, pues se le otorga un 0. Por último, la respiración o el esfuerzo respiratorio, cuando el llanto es fuerte y regular de forma espontánea, es decir, no se tiene que producir. Cuando el llanto es lento e irregular, débil, se le asigna un 1 y cuando está ausente se le asigna un 0. Entonces, ya que hablamos de que estas 5 capacidades que tiene el individuo para manifestar su adaptación al entorno deben sumarse después de obtener un valor, es importante que se hable acerca de la puntuación. Se estará hablando que la puntuación normal en un individuo o esperada es de 7 a 10. Una dificultad moderada o una
depresión, por así decirlo, moderada, nos estaría hablando de un 4 a un 6 y pues marcada o severa es de un 0 a 3. Como ya habíamos comentado, se va a realizar al primer minuto de vida y a los 5 minutos. En caso de ser necesario, se realiza una valoración de Apgar extendida para evaluar a un paciente que no presenta una capacidad de adaptación regular como la mayoría de los pacientes. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Esta es bibliografía ocupada, guías de práctica clínica y un libro de introducción a la pediatría.